Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Hacer una revisión del año no es solamente mirar para atrás por nostalgia. La idea es observar lo que sucedió para extraer aprendizajes, para hacernos preguntas y también para empezar a pensar nuevas acciones para el año siguiente. En este episodio de Poder Aprender te comparto 5 ejes generales que estuvieron en mi 2025, ejemplos con reflexiones personales y también con preguntas y con invitaciones de acción que a lo mejor te pueden servir, que son más generales y que vas a poder aplicar en tu propio proceso de reflexión sobre el año que pasó. Los 5 temas principales van a ser dar y recibir acompañamiento, cómo utilicé yo el coaching multilingüe a nivel profesional, soltar etiquetas y construir una identidad más flexible. Ese es el punto número 3. El cuarto va a ser elegir comunidades que te ayuden a crecer. Y el 5, sostener proyectos a largo plazo y con paciencia. La idea de este episodio es que puedas utilizarlo, como decía, para reflexionar y para pensar estas cosas en términos generales, más allá de que vas a estar escuchando sobre mi experiencia. Quiero que lo pienses sin ver cómo esto aplica a tu situación personal y a lo que pasó en tu año en particular. Empecemos por el ida y vuelta que hay entre dar y recibir acompañamiento. En este 2025 tuve 2 experiencias significativas en las que recibí acompañamiento como coach. Participé en 2 grupos de 6 meses cada uno. Uno fue un grupo grande en el que había 50 coaches y ese sucedió en la primera mitad del año. Y el otro fue un grupo más chico de 6 coaches entre julio y diciembre de este año. Para mí ahí fue interesante observar que en el grupo más grande, en la primera parte del año, hubo una gran variedad, podía observar muchos estilos, aprender también mucho a través del ejemplo de las personas que están al frente de esta comunidad. Las dos son comunidades para desarrollo de negocios para coaches. En el grupo más chico, en cambio, hubo más profundidad a nivel personal, porque éramos menos y teníamos la posibilidad de coincidir repetidas veces. También había como una sensación de mayor intimidad, a veces nos permitía eso ir como un poco más profundo. Estuvo buenísimo el haber experimentado la dinámica en las 2 variedades y un desafío que apareció fue para mí poder mantener esta profundidad y esta versatilidad en diferentes idiomas. En los 2 grupos estaba hablando inglés, eran grupos internacionales, los 2 basados en Estados Unidos, pero con coaches de distintos países, pero primordialmente de Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa. Una cosa que me resultó evidente fue que a medida que iba siendo acompañado y que iba viendo las maneras en que los líderes, incluso también los colegas, los otros coaches que participaban en las comunidades, a medida que iba viendo cómo ellos iban comportándose, interactuando, iba pudiendo también aplicarlo en mi propia práctica como coach y con mis propios grupos también. Eso fue muy útil. Me quedó claro que para poder acompañar necesito ser acompañado. Fue una gran experiencia también en el grupo de la primera parte del año ver la manera en que es posible también acompañar a participantes en un grupo así tan grande de forma asíncrona, entre llamadas y entre sesiones en vivo o online. El soporte que se puede ofrecer en grupos también puede ser muy bueno y de muy alta calidad. Entonces fue un gran ejemplo para mí para también llevarlo a mis propios grupos y ofrecer ese tipo de acompañamiento en cierto tipo de estructuras y de propuestas. Algo que para mí también cambió en mi forma de coachear y de trabajar es ver cómo los coaches que participaban en estos espacios respondían con una gran creatividad, gran generosidad también. Estaban buscando ayudar a los demás. No es simplemente que querían cumplir un programa, realmente tenían una intención de servir y de ayudar. Quizás tiene que ver con el espíritu de los creadores y los directores de estos programas. Como decía también
el valor del acompañamiento fuera de las sesiones grupales que teníamos o incluso de las sesiones individuales en algunos casos. Esto de poder darle continuidad y mantener momentum, o como se dice, poder mantener la energía alta en el día a día, que es algo muy importante. También fue un buen ejemplo de lugar para dar un poquito más cuando la persona lo necesita, cuando quienes están recibiendo eso realmente lo necesitan, sin mostrarnos infinitamente disponibles o que se convierta en algo que no podemos sostener, con una intención de cuidado para nosotros mismos y poniendo ciertos límites también. Quizás, por ejemplo, un día o 2 días por semana no respondo, no estoy en la comunidad, pero los días en los que estoy, realmente estoy. Y si alguien me necesita, poder acompañar a esa persona. Eso fue un gran aprendizaje. Mi pregunta para vos en este momento es, ¿en qué parte de tu vida sentís que necesitas practicar esto de recibir para poder después dar mejor? ¿En qué parte de tu vida necesitas practicar el recibir para poder dar después mejor? Y después de todo este dar y recibir y todo este ida y vuelta, aparece la pregunta también cómo hacer para que esto tenga sentido a nivel personal y profesional. Y eso es justamente el segundo eje de este episodio. Tiene que ver con el coaching multilingüe y con diseñar un negocio que sea a tu medida o una profesión que sea a tu medida. Les cuento que, como habrán notado, el 2025 estuve publicando episodios en inglés y en español. Esta fue una decisión intencional y pensada y sopesada hacia el final del 2024, cuando me di cuenta de que quería que mi práctica de coaching también empiece a reflejar algo más multilingüe. Entonces, qué mejor lugar que el podcast para empezar. Quizás había una parte mía que sentía que no, esto empezó en español, tiene que seguir en español, o qué va a pasar con la gente que espera episodios en español. Hubo gente a la que no le gustó y que me dijo, yo esperaba que sigan siendo en español los episodios. Y entiendo que puede haber decepcionado a algunas personas y también la verdad es que es mi podcast y yo puedo elegir los idiomas que quiera, así que al final decidí hacerlo como un experimento este año y veremos qué sucede en el 2026. Posiblemente sea así, tal vez cambia algo. En este cambio acá se refleja también una transición a nivel de la identidad, que es algo que voy a hablar un poquito más después también, pero había una cuestión ahí tal vez con un poco de vergüenza de, de hacer episodios en inglés o alguna preocupación. Y ahora es una decisión más consciente y sin miedo, sin esa vergüenza. Como confidencia les cuento que cuando empecé a considerar el proyecto de poder aprender en el 2022, me acuerdo, la idea inicial era hacerlo en inglés. En el 2023, cuando hice los primeros episodios, me acuerdo que me parecía más fácil o me parecía como más viable hacerlo en español y como que había una cosa de miedo todavía y de preocupación. Y eso cambió este año. Así que me alegra poder haber explorado eso. En términos más generales, esto de empezar a hacer coaching multilingüe también y ofrecer coaching de vida en diferentes idiomas, también quizás tuvo un poco el desafío de a veces poder elegir y tener consistencia en qué mensajes son en inglés y cuáles en español. Y ahí estaba el miedo también quizá de alienar a algunas personas, la sensación de dejar a algunas personas afuera. ¿Qué pasa si esto que venía siendo en español ahora es en inglés y hay gente que no entiende o que se queda afuera? Y al mismo tiempo es algo que está siendo cada vez más parte de lo que yo hago. Es algo que es en más de un idioma. Yo cuando ahora hablo de mi coaching, por ejemplo, cuando hablo de coaching de vida o life coaching, yo digo que ayuda a las personas a crear su futuro en uno o más idiomas. Entonces, puede ser en un solo idioma y puede ser en más de un idioma también. Entonces, sentía que esto del podcast era un buen lugar para empezar a mostrarlo y a compartirlo. El aprendizaje acá es que yo soy quien pone las reglas de cómo funciona mi negocio y con quiénes quiero trabajar también, incluyendo en qué idioma o en qué idiomas quiero trabajar. Me gusta esta idea también así como tagline de coaching como reinvención personal y profesional en más de un idioma, en múltiples idiomas. Este año también en el coaching de idiomas, que es algo que he mantenido a lo largo con el coaching de vida, estuvo bueno también trabajar el coaching de acento rioplatense con un abordaje un poco más holístico, que incluye también aspectos de la identidad. Entonces no fue solamente con los clientes con los que he trabajado este 2025, no fue solamente cómo pronuncian las palabras o el acento, la entonación, sino cómo se sienten, cómo se presentan, la forma más a nivel de quiénes están siendo en ese
en español rioplatense, en español argentino. Creo que ahí se amplió y se expandió bastante el dominio del área del coaching de acento que estuve haciendo en el 2025. En cuanto a las personas con las que he trabajado, en las formas a veces también de invitar y acercarme a personas que pueden utilizar lo que yo tengo para ofrecerles, también esta diferencia entre poder acercar algo cuando ve una oportunidad y una necesidad de otra persona, es algo que está en servicio de esas personas y no es ni una táctica ni una manipulación, simplemente es una intención de ayudar a otras personas. Entonces eso fue algo que he buscado practicar en este año. Mi pregunta para vos sería en este momento, ya que escuchas este podcast que viene en 2 idiomas, ¿qué área de tu vida se expandiría con otro idioma? Y puede ser profesional, la vida personal, hobby, relaciones. Cuando empezamos a vivir en más de un idioma, lo que surge también es algo que se mueve en cuanto a nuestra identidad y las etiquetas con las que vivimos. Ahí surgen incomodidades y a veces también oportunidades de liberación. Este es el siguiente tema que me gustaría tocar y tiene que ver con tener una identidad flexible y soltar ciertas etiquetas para expandirnos. Les cuento que en el mes de septiembre de este año yo tomé la decisión de dejar una etiqueta y una identidad que traía desde hace varios años, en la del ser vegano, el veganismo, porque sentí que ya no me identificaba, era algo que seguía sosteniendo un poco por hábito, como por costumbre. Y, y en un momento, en el mes de septiembre, me di cuenta de que es algo que ya no estaba alineado a quien yo soy, quien quería ser, y fue una oportunidad para practicar la flexibilidad también. Sin duda que esto de compartir un cambio de identidad es desafiante y es difícil a nivel interno y también hay cuestiones que pasan por compartirlo con los demás. Y la forma que yo encontré para gestionar eso es ir compartiéndolo gradualmente con personas de mi círculo y que conocía en la medida en que a mí me resultaba cómodo. Estoy compartiendo de esto de forma pública, por ejemplo, después de ya 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Y hubo personas a quienes se lo compartí muy rápidamente, en poco tiempo, otras con las que me tomé más tiempo. Y eso es algo que también me parece que está siempre disponible. Podemos compartir estos cambios identitarios y cuando tiene sentido hacerlo en la medida en que nos resulte cómodo o que nos sintamos preparados de hacerlo. El aprendizaje acá es que a cada momento podemos elegir nuestras etiquetas, nuestras identidades, y esas etiquetas siempre también pueden limitarnos o expandirnos. Y a veces elegimos etiquetas que nos limitan en ciertos aspectos y nos expanden en otras, y a veces decimos, tal vez voy a elegir esta etiqueta ahora que ya no me limita en esto y me expande en esto otro. Son decisiones que siempre están. Está bueno para mí también tener en cuenta que nuestras prioridades van cambiando y que vale la pena ir revisándolas en un arco amplio, en un marco más amplio y en el marco más de referencia general de nuestra vida. Algo que busqué practicar este año también fue ser estable y flexible al mismo tiempo. Entonces, eso me llevó a cuestionar en qué áreas estaba siendo como demasiado rígido o testarudo o siguiendo con algo cuando ya no tenía tanto sentido para mí. El hecho de tener presente esta dualidad de esta intención de ser estable y además flexible al mismo tiempo me resultó útil para poder tomar estas decisiones. Mi invitación para vos en este momento es pensar en cuáles son 3 etiquetas en particular que vos hoy estás usando para describirte y preguntarte ¿cómo te sirven? ¿Cómo me sirven estas etiquetas? ¿Cómo me limitan estas etiquetas? ¿Y cuál de estas etiquetas estoy listo o estoy lista para soltar o para suavizar? ¿Cómo me sirven? ¿Cómo me limitan? ¿Y cuál estoy listo para soltar o suavizar? Este año también fue una gran evidencia de que no aprendemos solos. Y eso está conectado con un poco con el primer punto de dar y recibir. Aprendemos siempre en contexto, con otras personas, en comunidades. Ese es un poco el tema del punto 4, comunidades, elegir espacios que nos acercan a lo que queremos crear para nuestro futuro también y para nuestra vida. En mi caso en particular, incluyó esto actividades en inglés en Montevideo, en Uruguay. Yo desde que me mudé estuve participando en espacios como intercambios de idiomas y eventos en los que quizás conocía a gente y que no estaban centrados en una actividad en particular. Este año, algo que fue diferente es que participé en un club de lectura en inglés, Montevideo Book Club, que está muy bueno, se los recomiendo, en que nos juntamos una vez al mes a leer libros de no ficción.
Y también participé en clases de yoga en inglés, que estuvo muy bueno también. Esto me llevó a pensar también que podemos encontrar idiomas y podemos conectar con personas más allá de la ciudad y del contexto. En este caso yo estaba buscando conectar con personas más internacionales, más allá de los uruguayos y argentinos y personas de habla hispana que encuentro aquí en Uruguay. Y esos fueron buenos lugares para conocer em, gente internacional o gente que está dispuesta a hablar inglés, que tal vez en algunos a veces sucedía, estábamos hablando en inglés con otras personas nativas de español, pero era divertido y estaba bueno. También hubo algo interesante que organicé un evento en inglés presencial de integración cultural para extranjeros, para expats. Y fue interesante ver cómo estaba yo facilitando un evento en inglés presencial en Montevideo y yo un poco me sentía como el único extranjero, la única persona que no era nativa de inglés, porque había personas de Estados Unidos, había una persona de Inglaterra, tal vez había alguna persona que de otro país. No, en este caso eran todos angloparlantes nativos. Yo era el único que no hablaba inglés nativo y estaba facilitando el grupo, liderando el grupo. La razón por la que esto sucedió es que estas personas estaban aprendiendo español y era un evento de integración cultural para expats en Uruguay, entonces tenía mucho sentido poder hacerlo en inglés. Fue una situación interesante también de facilitar conexión entre expats en un segundo idioma para mí. Y fue desafiante y fue muy divertido también. Por otro lado, también acá surgió un poco una idea de limitación o sensación de limitación en cuanto a las comunidades a las que yo podía acceder en persona en Montevideo, en Uruguay, versus lo que podría ser online. Y a veces estaba tal vez esta intención, estas ganas de preferir o buscar algo, pensar, si busco conectar con gente online o por internet puedo conectar con gente de otros lugares que tal vez no tengo disponibles acá en Uruguay, como por ejemplo gente que habla tailandés, que acá no he encontrado mucha gente todavía en Uruguay, en Montevideo. Entonces a veces estaba un poco también esa tensión de la comunidad online versus la presencial y cómo recrear y crear espacios que, que me gustan y que me sirven en persona, en cualquier ciudad. Estuvo bueno haber reconocido y practicado eso, más allá de los desafíos de encontrar personas de cualquier país acá en Montevideo y en Uruguay, el hecho de poder seguir frecuentando esos lugares en vez de simplemente conformarme con algo online. Acá me gustaría también recuperar algo de las comunidades en las que participé, los aprendizajes, y es que hay un gran valor en observar las experiencias ajenas y aplicarlas a la mía también. En el primer grupo teníamos un espacio también de compartir asíncrono, era un grupo de Facebook, en el primer grupo de la primera mitad del año, en el que había 50 coaches y muchos coaches ahí compartían sus desafíos y dudas y preguntas. Y el hecho solamente de leer eso y ver el feedback también que recibían, el coaching que recibían, era súper valioso. Lo mismo con los otros grupos, con el otro grupo con el que estuve la segunda mitad del año. Ahí también hubo grandes oportunidades para aprender de lo que estaban haciendo los demás, de los logros y de los desafíos también de los otros. Mi invitación para vos acá en este momento es elegir una comunidad para tu 2026 que te acerque a crear la vida que querés el año que viene. Y pensar en una acción mínima. Puede ser participar de un evento por mes, puede ser participar de un encuentro por semana, o a lo mejor es compartir un mensaje por día en el grupo de esa comunidad. Y compartir con otras personas funciona especialmente si lo sostenemos en el tiempo. Y ahí es donde entra el último eje que tengo para compartir con ustedes en esta revisión del 2025, que es el largo plazo, pensar en la paciencia, en los sistemas y en la consistencia. Este año fue un año que yo también lancé mi propia comunidad online a partir de mis ebooks, el Spanish Novels Club, y esto lo lancé primero en el mes de junio, finales de junio, julio, entusiasmado también por todo lo que había recibido de la comunidad en la que había participado. Y no fue lo que yo esperaba en términos de participación, en la experiencia, y decidí cerrarlo y volver a abrirlo en el mes de octubre, creo que fue. Decidí relanzarlo. Entonces llegó un poco esto de tener paciencia y de estar dispuesto a reaprender. En este caso, cuando lo volví a lanzar, también lo hice con acompañamiento. O sea, para poder dar, estuve dispuesto a recibir ahí una vez más. Aprendí cómo invitar
personas y cómo poner esa comunidad enfrente de más personas, además de la gente que ya me conocía. Y también cómo seguir practicando esto del modelado, de seguir el método de una persona y recibirlo primero, ser el aprendedor, estar en el lugar de quien recibe y después poder ofrecerlo. Y eso es algo que me gustó desde siempre y que de lo que he hablado en otro episodio. El hecho de, por ejemplo, cuando yo escribía libros, eso funcionó para mí y crear una serie de libros funcionó porque a mí me gustaba leer libros. Dar coaching está relacionado al recibir coaching. Entonces, acá para poder aprender a crear una comunidad a largo plazo en un lugar nuevo, para mí tenía sentido formar parte de una comunidad en ese mismo lugar, en esa plataforma, para ver cómo es del lado cuando lo estoy recibiendo eso. En cuanto a experimentos también y a largo plazo y ideas que están por más adelante, el hecho de poder ofrecer un curso de liderazgo presencial en Montevideo estuvo muy bueno, que fue híbrido, liderazgo consciente, y también facilitar fundamentos del coaching en español. Son experiencias grupales que me gustaron y yo venía más de la práctica de coaching individual, ofreciendo sesiones uno a uno. Entonces este año hubo más de eso, de ofrecer actividades, entrenamientos, experiencias de coaching grupal, presencial y online también. Y en cuanto a lo que resultó desafiante en este aspecto, en cuanto a la paciencia, fue el hecho de animarme a relanzar algo, esto de esta comunidad online, sin castigarme por haber pensado que perdí tiempo o que perdí plata, perdí energía o que no sirvió de nada. Fue un desafío eso. También la lección acá es este recordatorio de que hay proyectos a largo plazo que valen la pena la espera y que requieren, tienen un proceso de maduración y que empiezan chiquitos y luego van creciendo. Y no se hacen de un día para otro. Hubo sistemas también que me ayudaron en este año y uno de ellos fue el que utilicé para el podcast. El sistema fue alternar episodios en inglés y en español y también sumarme a una plataforma en la que pude invitar a otras personas a mi podcast. En realidad fue yo invitarme a otros podcasts de otras personas y ponerme en un lugar en el que obtenía solicitudes y invitaciones de personas que estaban interesadas en ser invitados a mi podcast. Entonces ese fue, el sistema fue entrar en una comunidad en la que podía encontrar gente que deseaba formar parte del podcast y colaborar y ser entrevistados. Y al mismo tiempo yo ofrecerme para otros podcasts. Esto de tener una cadencia como alternada de podcast solo y podcast entrevista fue útil y me gustó esta variedad de los idiomas y también de la dinámica. Poder tener cosas solo, poder tener cosas con otros, poder tener cosas en español, tener cosas en inglés también. Mi última pregunta para vos es, ¿qué proyecto merece 12 meses de paciencia en tu 2026? O en tu próximo año, dependiendo de cuándo escuches esto. ¿Qué proyecto merece 12 meses de paciencia? Esos fueron los 5 ejes principales que pasaron por mi 2025. Dar y recibir acompañamiento, esto del coaching multilingüe y el desarrollo profesional en mis propios términos, la identidad flexible y soltar etiquetas, elegir nuestras comunidades y la paciencia de los sistemas a largo plazo. Si tenés ganas, puedes escribirme por Instagram o me puedes escribir por mail a walter@walterfreire.com y me puedes contar qué es lo que te gustaría que tenga tu 2026, ya sea en idiomas, en proyectos, en comunidades. Puedes escribir al Instagram de Poder Aprender o el de Walter Freiber y contame en un mensaje. También me puede servir como inspiración para próximos episodios. Espero que este próximo año te traiga muchos aprendizajes y crecimiento en uno o más idiomas. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.